¿Tienes problemas como no saber de qué hablar con alguien en una primera cita? ¿No tener idea de cómo socializar en una fiesta o quizá estar nervioso por una próxima reunión familiar o evento de networking? Bueno, si algo de esto te aplica, este video podría ser para ti. Y si no, quédate de todas formas, porque estoy a punto de darte un montón de datos aleatorios y oscuros sobre dinosaurios que tal vez te sirvan algún día. O tal vez no, pero son interesantes. Y empecemos con uno que probablemente no seguirá siendo cierto el año que viene, o incluso cuando veas este video. El dinosaurio descrito más recientemente, que fue Enigmacursor molybrodwicae, el nombre largo de un herbívoro neornitisquio del final del Jurásico. Al menos era el más nuevo hace unas semanas cuando se empezó la investigación del video, porque ya hubo un nuevo hallazgo desde entonces, un nuevo saurópodo chino, Tonglanglong simingji, otra especie con un nombre complicado, pero no tan largo y complicado como Micropachycephalosaurus hongtuyanensis, que significa pequeño lagarto de cabeza gruesa de Hongtuyang, y ostenta el récord del nombre más largo de cualquier especie de dinosaurio, mientras que el ganador del más corto va para Ji Chi, que posee la cantidad mínima de letras permitida por el grupo que fija las reglas de nomenclatura. Y sí, es un grupo real. Irónicamente, tanto el dinosaurio con el nombre más largo como el más corto vivieron en la China mesozoica. Y hablando de China, es uno de los 3 países donde se han desenterrado más dinosaurios, junto con Estados Unidos y Argentina. De hecho, solo los 10 países principales representan 3/4 partes de todas las especies de dinosaurio conocidas. Y en el otro extremo de este espectro, el país más grande del mundo donde nunca se han encontrado dinosaurios es la República Democrática del Congo, que también resulta ser el 11º país más grande de la Tierra. Curiosamente, se dice que es el hogar de un dinosaurio mitológico que aparentemente aún vive llamado Mokele Mbembe, que puede que exista o no. Énfasis en no. Pero con o sin Mokele Mbembe, los dinosaurios siguen entre nosotros, pues las aves son literalmente terópodos, y los terópodos, bueno, son dinosaurios. La mayor ave que conocemos que convivió con parientes no avianos fue Gargantuavis, un ave del tamaño de un avestruz del Cretácico tardío encontrada en la isla Jate. Así que la primer Big Bird estuvo en Europa, y no en Estados Unidos. Era bastante robusta para un ave de aquella época, pero aún ridículamente pequeña comparada con sus primos, ya que el dinosaurio promedio pesaba alrededor de 4.282 kilogramos, un poco más que este Homer eléctrico. Sin embargo, la mediana, mejor para mostrar el peso común, era más cerca a 630 kilogramos, aproximadamente el tamaño de un bisonte adulto, por lo que si consideras el promedio, puedes apostar a que hay un rango enorme en el tamaño de los dinosaurios, siendo el género más grande conocido, según la evidencia sólida, el saurópodo Argentinosaurus, que pesaba unas 80 toneladas y medía 36 metros, mientras que el dinosaurio más pequeño en realidad es uno vivo, si incluimos a las aves, el colibrí zunzuncito, del tamaño de tu pulgar. Bastante genial, ¿no? Tan genial que quizá te sientas inspirado para comprar el legado de los titanes, y no hablo de un pollo, sino de un fósil. Pero antes de hacerlo, asegúrate de tener tus finanzas en orden, porque pueden ser sumamente caros. El fósil más costoso se vendió por $44.6 millones, y si eres una persona promedio del mundo, te llevaría unos 4.597 años ahorrar para ello. ¿Y quién fue este dinosaurio tan guapo y caro? Pues un estegosaurio notablemente bien preservado llamado Apex, que vivió hace aproximadamente 150 millones de años. Y este nombre es bastante genial, pero algo engañoso, ya que no era un depredador ápice como algunas criaturas con las que compartía el planeta. Obviamente, que el estegosaurio tenga 150 millones de años lo hace muy viejo, incluso para estándares de dinosaurio. De hecho, nosotros los Homo sapiens estamos temporalmente más cerca del T-Rex de lo que el T-Rex estuvo del estegosaurio, y en realidad de todo su grupo, los estegosaurianos, que ya habían desaparecido cuando llegó el asteroide. Otro dato curioso, esas púas al final de su cola se llaman Tagomizer, y el motivo es en gran parte un cómic de 1982, en el que un cavernícola enseñaba a otro sobre el estegosaurio y decidió llamarla así. Sí, hablo en serio. Y volviendo a lo del tiempo, otra para el camino. El lapso entre el Spinosaurus y el T-Rex fue aproximadamente 93 veces más largo que la existencia total de nosotros los humanos modernos. Sí, los dinosaurios estuvieron mucho tiempo, y los paleontólogos creen que el primero en aparecer, es decir, el dinosaurio más antiguo, fue Nyasasaurus, una criatura pequeña del Triásico de Tanzania que quizá tenía 243 millones de años, lo que los hace más antiguos que abejas, pinos, hormigas, moscas y tortugas.
por nombrar algunos. Por otro lado, el dinosaurio no aviano más joven conocido es considerado por algunos como el Triceratops, o más bien un Triceratops, ya que a 13 centímetros debajo del límite KT calibrado con polen, se halló un cuerno, el más joven registrado. Su hallazgo a principios de 2010 fue también una gran noticia, que descartó la hipótesis de la brecha, que afirmaba que los dinosaurios habían muerto antes del asteroide, pues había una zona geológica de 3 metros sin fósiles. El Triceratops tiene otra distinción. Bajo la nomenclatura filogenética, los dinosaurios se definen como todos los descendientes del ancestro común más reciente del Triceratops y las aves modernas. Parece muy específico, pero en realidad abarca mucho, y los dinosaurios vinieron prácticamente en todas las formas y tamaños. Por eso es sorprendente que hasta donde sabemos, nunca hubo un dinosaurio completamente marino. Hay evidencias de que existieron dinosaurios semiacuáticos, pero nada 100% acuático, y eso se extiende también a las aves, ya que incluso los pingüinos no pasan toda su vida en el agua. Y no, el mosasaurio no cuenta porque no es un dinosaurio, y tampoco los pterosaurios ni el dimetrodón, que suele ser el animal más confundido con uno. Ahora bien, el oviraptor sí era definitivamente un dinosaurio. Y si has visto la película llamada Dinosaurio, o ciertos documentales, quizá pienses en él como un ladrón de huevos, ya que su nombre significa exactamente eso. Pero resulta que este famoso saqueador era inocente. Verás, el holotipo fue encontrado encima de varios huevos, lo que llevó a la idea de que había muerto a mitad del bocadillo. Sin embargo, ahora se cree que esos huevos eran realmente suyos, lo que significa que en realidad era una buena madre que murió tratando de proteger a los suyos. Digno de tragedia, pues esos pequeños no nacidos tenían toda una vida por delante, y algunos dinosaurios realmente vivían bastante tiempo. Se cree que los saurópodos eran los más longevos, capaces de vivir hasta 100 años, mientras que los dinosaurios más pequeños generalmente tenían vidas más cortas. Y un poco como los árboles, los huesos de los dinosaurios tienen líneas de crecimiento que permiten a los paleontólogos intentar estimar la edad a la que murió un ejemplar. Y entre los principales grupos de dinosaurios, ornitiscos, terópodos y sauropodomorfos, las edades más antiguas registradas son un Draconix de 31 años, un Meraxes de 53 y un Diplodocus de 60. Probablemente haya individuos más viejos. Se cree que menos del 1% de todos los dinosaurios está representado en el registro fósil, y es imposible encontrar a todos los que vivieron. Pero dicho esto, ¿puedes adivinar cuál ha sido el más común? Podría variar, pero por ahora, muchos creen que fue el Edmontosaurus, un hadrosaurio norteamericano conocido por más de 10.000, quizá 25.000 individuos, y esto es un mínimo, pues este número corresponde a solo 1 kilómetro cuadrado de una de las formaciones donde vivió, la formación Lance, del Cretácico. El Cretácico fue uno de los 3 periodos que vivieron los dinosaurios, los otros 2 siendo el Triásico y el Jurásico, que juntos formaron el Mesozoico, una era apodada la Edad de los Dinosaurios. ¿Sabías que durante todo este periodo la Tierra era mucho más cálida que ahora? Tanto que ningún dinosaurio vivió en una época con capas de hielo o glaciares permanentes. Esto en parte explica que los dinosaurios lograran vivir en todos los continentes, incluida la Antártida, y como estaba más cerca de Australia y Sudamérica entonces, se cree que ciertos grupos como los saurópodos usaban el continente como puente hacia el otro lado, lo que podría explicar por qué algunos dinosaurios sudamericanos y australianos son tan similares. Y migrar por la Antártida es genial, pero al final es solo uno de los incontables datos sobre dinosaurios, así que para aumentar la producción de datos por minuto, simplemente voy a saltar de un dato a otro. Así que agárrate. Aunque se les conoce como lagartos terribles, los dinosaurios no son lagartos, pertenecen al clado de Arcosauromorphos, que también incluye a los pterosaurios y cocodrilos, mientras que los lagartos están en Lepidosauromorphos, junto con las serpientes. Además, todos los dinosaurios pueden dividirse técnicamente en solo 2 grupos, los que tenían caderas parecidas a aves y los que poseían caderas de tipo lagarto. Los dinosaurios vivieron hace tanto que el pasto solo evolucionó hacia el final de su reinado, apareciendo durante el Albiano del Cretácico. También son tan antiguos que la Tierra estaba al otro lado de la galaxia de donde está hoy. Así que esa frase de Star Wars no es tan inexacta cuando se aplica a Jurassic Park. Con frecuencia se piensa que los cocodrilos son parecidos a los dinosaurios, y esto es más o menos correcto, pues los cocodrilos son lo más cercano que tenemos a dinosaurios que no son dinosaurios genéticamente. Y aunque muchos creen que los cocodrilos son igual de antiguos, en realidad nunca coexistieron con los lagartos terribles, al menos los cocodrilos verdaderos, que solo evolucionaron hace unos 46 millones
millones de años. Y otra cosa que muchas veces se malinterpreta es que los fósiles no son en realidad huesos de dinosaurio, sino lo que fueron sus huesos, que durante un periodo muy largo quedaron rodeados de sedimento, endureciéndose como roca, encerrándolos. Después, los minerales reemplazaron gradualmente el material original, y hay una técnica bastante curiosa para saber si lo que encontraste es solo una roca o realmente un fósil de dinosaurio: lamerlo, ya que los fósiles son más porosos, lo que hace que tu lengua se pegue. Pero yo no intentaría este truco con un dinosaurio vivo si estuviera en Jurassic Park. Y hablando de Jurassic Park, la mayoría de los animales de la franquicia son en realidad del Cretácico, no del Jurásico, pero el creador pensó que el Jurásico sonaba mejor, y yo también lo creo. Registros indican que los huesos de dinosaurio confundieron a civilizaciones antiguas. Los chinos los tomaban por huesos de dragón, mientras que los europeos los atribuían a criaturas bíblicas y gigantes. Incluso al inicio de la paleontología, los dinosaurios se vieron como criaturas bíblicas, con una idea que los pintaba como animales diseñados para acabar con el sufrimiento de los ancianos eliminándolos. Pero yo espero eliminar cualquier sufrimiento que tengas dándote más hechos de dinosaurios. Aunque las aves son los últimos dinosaurios en pie, casi se extinguieron con ellos. Pese a lo que se cree, el asteroide KT eliminó a la mayoría de ellas. El excremento fosilizado de un dinosaurio se denomina coprolito, y el más grande descubierto es un ejemplar llamado Barnum, que pesa unos 9.3 kilos y se cree que proviene de un T-Rex. Actualmente se encuentra en un museo de Estados Unidos, apropiadamente llamado Museum. Llamar a algo caca de dinosaurio es específico, así que ¿cómo sabemos que lo es? Pues hay varias señales. En el caso de Barnum, se verificó como excremento de T-Rex porque se halló junto a esqueletos de T-Rex. Tenía la forma típica del estiércol fosilizado, contenía fragmentos de hueso triturados y digeridos, y mostraba altos niveles de fósforo y calcio, característicos del excremento fosilizado. Y gracias a su enorme tamaño, el número 2 no es la única marca que han batido. Este grupo también incluye los mayores carnívoros y herbívoros que han caminado. No es sorprendente que esto se traduzca también en las garras, brazos, patas, colas y huellas más grandes de cualquier animal terrestre conocido. Los dientes del T-Rex son similares en tamaño y forma a las bananas, y pese a que parecen cómicamente pequeños, cada uno de sus brazos podían levantar hasta 199 kilos. Además, se cree que en algún momento 20.000 T-Rex vagaban por Norteamérica durante el Cretácico. El mismo estudio que dio esta cifra estima que 2.5 mil millones de T-Rex vivieron y murieron durante toda la existencia de la especie. Los hadrosaurios a veces mordisqueaban madera podrida para acceder a hongos, materia descompuesta y quizá pequeños insectos atrapados. Vamos más rápido. Dilophosaurus es el único dinosaurio de la película original de Jurassic Park que era más grande de lo que se mostró. A veces los paleontólogos pueden identificar a un dinosaurio con un solo hueso o diente, porque algunos poseían autapomorfías, es decir, rasgos únicos de grupos taxonómicos como especies, géneros o familias. Un ejemplo son los dientes de espinosaurios, que tienen características únicas. El Carnotauro es uno de los dinosaurios más famosos, pero pese a su estatus solo se conoce por un único esqueleto, aunque milagrosamente muy bien conservado y bastante completo. Los dinosaurios no avianos sobrevivieron aproximadamente a 6 eventos de extinción, hasta que el séptimo, vinculado al gran asteroide, los eliminó. Los estados norteamericanos donde nunca se han encontrado fósiles incluyen Florida, Hawái, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Michigan, Nuevo Hampshire, Ohio, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin, mientras que Washington fue el más reciente en hallar uno. Algunos dinosaurios tenían oídos asimétricos como los búhos, para ayudarse a cazar. Al mismo tiempo, algunos ponían huevos perfectamente esféricos en vez de las formas ovaladas que solemos imaginar. Los combustibles fósiles no vienen de dinosaurios. Los dinosaurios casi se llamaron paquípodes, y el T-Rex estuvo a punto de llamarse Manospondylus gigas. Aunque los saurópodos son mucho más grandes, el rey tenía los ojos más grandes de cualquier dinosaurio conocido y cualquier animal terrestre, así que quizá no sea una sorpresa que, a diferencia de lo que te enseñó Jurassic Park, el T-Rex tenía una visión excelente. El esqueleto original del Spinosaurus se destruyó en la Segunda Guerra Mundial tras un bombardeo aliado, porque el director del museo,
Un nazi acérrimo se enojó al saber que el dueño no apoyaba al régimen y no evacuó los fósiles. Actualmente, el mayor dinosaurio con plumas confirmadas es el terópodo depredador Yutyrannus, que vivió en el Cretácico de China y medía hasta 9 metros. También es el bípedo más grande hallado con plumas confirmadas. Y hablando de bípedos, los científicos usan dinosaurios bípedos como referencia al construir robots, pues sus piernas a veces se consideran más eficientes que las nuestras. Hay una probabilidad de casi el 100% de que hayas bebido a la misma agua que un dinosaurio sediento engulló hace millones de años. A pesar de las bromas, los abelisáuridos, no los tiranosaurios, tenían los brazos más cortos proporcionalmente de cualquier familia de dinosaurios, y el carnotauro poseía los más cortos del grupo. En conjunto, los dinosaurios no avianos dominaron la Tierra durante unos 165 millones de años, casi 3 veces la duración del llamado dominio de los mamíferos. El primer dinosaurio oficialmente nombrado por un paleontólogo, y ya deberías saberlo si ves o extinto, fue el Megalosaurus, un terópodo jurásico originario de Inglaterra. Una buena parte de los huevos y embriones fosilizados de dinosaurio muestran signos de precocidad, lo que significa que muchas especies nacían casi autosuficientes, sin tener que esperar como nosotros los simios para ser útiles. El T-Rex está más emparentado con un colibrí que con un dinosaurio como el Triceratops. Los dinosaurios experimentaron días más cortos y años más largos que nosotros, debido a la distinta posición de la Luna durante el Mesozoico. Los días duraban 23.5 horas, mientras que los años tenían 372 días. Aunque los saurópodos podían ser enormes, no todos lo eran. Los más pequeños, como Magyarosaurus, Paludititán y Europasaurus, eran más cercanos a un toro en tamaño que a un elefante adulto. Hasta donde sabemos, no hubo dinosaurios carnívoros de 4 patas como un león o un dragón de Komodo. Aunque los saurópodos siempre se han representado como gigantes gentiles, no podíamos garantizar 100% que comieran plantas, pese a estar formados y diseñados como vegetarianos, pues no había pruebas concretas hasta hace poco, es decir, este año, cuando se halló un espécimen con contenido intestinal fosilizado y un montón de hojas, lo que significa que durante casi 150 años estábamos solo suponiendo, aunque correctamente y con inteligencia. Solo hay un dinosaurio del que los investigadores están seguros de cómo sonaba en vida, el Parasaurolophus, pues en un estudio construyeron el modelo 3D completo de su icónico cuerno y soplaron a través de los conductos, produciendo este sonido. Es bastante increíble que tengamos una idea de cómo sonaba al menos un dinosaurio, ya que esta área de su vida alguna vez se consideró imposible de descifrar, y una situación similar se observa en la coloración de los dinosaurios, un campo que durante tanto tiempo fue desconocido. Sin embargo, recientemente algunos paleontólogos se han dado cuenta de que en especímenes excepcionalmente preservados aún se pueden encontrar melanosomas, orgánulos que son el sitio de síntesis, almacenamiento y transporte de la melanina dentro de un animal, lo que nos permite analizar de qué color pudieron haber sido en vida. Naturalmente, encontrar melanosomas en un dinosaurio es raro, pero aquí está la lista de los que conocemos junto con su color. Borealopelta tenía un color marrón rojizo. Un hadrosaurio no identificado probablemente era gris en vida. Un Psittacosaurus mostró signos de contrasombreado con rayas y manchas. Yuanchuavis era negro y gris. Protopteryx también era negro. Y Eoconfuciusornis, que tenía un segundo color gris. Cruralispenia era de color exacto desconocido, pero probablemente presentaba tonos más oscuros de marrón. Confuciusornis era principalmente gris con áreas secundarias blancas. Changsuiornis era negro. Un Bohaiornitide sin nombre era débilmente iridiscente. Wulong era iridiscente y gris. Sinosauropteryx estaba contrasombreado con tonos de blanco y marrón rojizo. Sinornithosaurus era una mezcla de rojo y negro. Microraptor, negro iridiscente. Wadanosaurus, una mezcla de rojo y marrón. Caudipteryx era gris oscuro y negro. Kaihong era iridiscente y negro. Beipiausaurus era de 2 tonos de marrón. Archaeopteryx era principalmente negro. Y finalmente, Anchiornis era una mezcla de blanco, gris y rojo oscuro. Otra cosa interesante sobre este último dinosaurio es que otro espécimen encontrado más tarde con melanosomas también parecía haber sido de un color diferente, lo que llevó a los paleontólogos a creer que los 2 ejemplares podrían ser de edades diferentes. ¿Quién diría que el color de los dinosaurios pasaría de ser desconocido a una lista bastante extensa? Y esto es solo uno de los muchos avances que se han logrado en paleontología en los últimos años. Ahora entendemos a los dinosaurios mejor que nunca.
Obviamente no puedo contarte todo sobre los dinosaurios en un solo video, pero estos datos deberían ser más que suficientes para que puedas dejar perplejos a algunos. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.